A veces la vida te aplaude por fuera mientras por dentro sientes que te estás apagando. Yo lo viví. A mis 30 años, mi vida parecía una postal de éxito. Trajes impecables, un reloj brillante en la muñeca, un auto deportivo que rugía con solo tocar el acelerador y una carrera como abogado en una de las firmas más prestigiosas de mi país. Desde afuera, yo era el ejemplo de haberlo logrado, pero lo que nadie veía era que cada mañana me levantaba con una sensación de vacío que ni el café más fuerte lograba disipar. Recuerdo una noche en particular. Eran casi las 2 de la mañana y yo seguía en la oficina rodeado de papeles y contratos que parecían multiplicarse en el escritorio. El silencio era tan pesado que podía escuchar mi propia respiración, entrecortada y cansada. Me levanté, fui al baño y me miré al espejo. Lo que vi me estremeció. Mis ojos estaban apagados, sin brillo, como si alguien hubiera bajado la intensidad de mi alma. Entonces, como un golpe seco en el corazón, apareció una pregunta que cambió el rumbo de mi vida. ¿De qué sirve llegar a la cima si para hacerlo pierdes tu paz? Esa frase se quedó martillando en mi mente. Podía defender empresas millonarias, pero no sabía cómo defender mi propia felicidad. Tenía los bolsillos llenos y el corazón vacío. Y descubrí algo incómodo. Había pasado años trabajando para acumular lo que la sociedad aplaude, pero había descuidado lo que de verdad sostiene a un ser humano: la calma interior, la alegría sencilla de las pequeñas cosas, la conexión con quienes amas. Al salir de aquel baño, con el nudo en la garganta, tomé la decisión más valiente y más temida: comenzar de nuevo. No tenía un plan perfecto, ni un mapa que me asegurara llegar a buen puerto. Lo único que tenía era una certeza. No quería convertirme en un hombre aplaudido por el mundo, pero derrotado en lo privado. ¿Con miedo? Sí, pero también con esperanza. Supe que había llegado el momento de reinventarme. Cuando era niño, mi refugio favorito no era un parque ni una cancha de fútbol, sino una pequeña habitación de nuestra casa. Allí, en estantes polvorientos y con olor a madera vieja, descansaban los libros de mi padre. Eran volúmenes con tapas gastadas, páginas amarillentas y ese aroma inconfundible que parece guardar secretos. Una tarde, mientras yo curioseaba, mi padre me dijo con voz serena: «Robin, aquí encontrarás respuestas que ni yo mismo podré darte». En ese instante no comprendí del todo lo que quería decir, pero aquellas palabras se convirtieron en una semilla silenciosa dentro de mí. Mientras mis amigos corrían tras un balón en la calle o competían con videojuegos, yo me sumergía en aquellas páginas como si fueran puertas mágicas. Descubrí biografías de grandes líderes, historias de soñadores que habían enfrentado la adversidad y relatos de personas que, sin tenerlo todo, habían encontrado sentido a su existencia. Me fascinaba leer que la mayoría no nacía con ventajas extraordinarias. Lo que los distinguía era su determinación, su disciplina y su coraje. Cada capítulo que devoraba me hacía sentir que también había un camino para mí, aunque todavía no supiera cómo encontrarlo. Recuerdo que muchas veces, al cerrar un libro, me quedaba mirando la ventana de mi habitación con una mezcla de esperanza y ansiedad. Me preguntaba, si ellos pudieron transformar su vida, ¿por qué yo no? Esa simple pregunta se convirtió en la brújula secreta de mi niñez, y aunque nadie más lo sabía, yo ya estaba entrenando mi mente para pensar en grande
para creer que los límites eran solo muros imaginarios levantados por el miedo o la costumbre. Con el tiempo, entendí que aquellos ratos en la biblioteca de Meinoussi, mi padre, no eran simples lecturas. Eran conversaciones íntimas con almas que ya habían recorrido senderos antes que yo. Cada libro era un maestro silencioso que me mostraba que el verdadero poder no está en lo que acumulas, sino en lo que cultivas dentro. Y aunque en ese entonces no podía verlo con claridad, ese pequeño rincón se convirtió en la antesala de mi destino. Un lugar donde aprendí que el conocimiento puede ser el inicio de la transformación. Mis primeros años como abogado fueron una mezcla de brillo exterior y sombras interiores. Tenía un despacho elegante, un escritorio de madera que parecía un altar y diplomas colgados en las paredes que proclamaban mis logros académicos. Mis colegas me miraban con respeto, mis clientes me buscaban con insistencia y mi familia me decía con orgullo: «Lo lograste, Robin». Sin embargo, yo lo sentía distinto. Cada contrato que firmaba, cada pleito ganado, me dejaba con la amarga sensación de que estaba perdiendo algo más grande: mi autenticidad. Recuerdo claramente un día en que celebramos un acuerdo millonario. Mis compañeros se levantaron con copas de vino, brindando y riendo. Yo, en cambio, me encerré en mi oficina. Tenía un nudo en la garganta y una pregunta que me quemaba por dentro. ¿Qué sentido tiene triunfar en lo profesional si me estoy traicionando en lo personal? No era depresión, aunque se le parecía. Era la certeza incómoda de que mi vida iba en dirección contraria a mi alma. Pasé semanas con esa duda clavada como espina. Salía tarde de la oficina, me encontraba con amigos en restaurantes caros y, sin embargo, la conversación no lograba llenar mi vacío. Podía comprar cosas bonitas, pero no podía comprar la paz. Y en esa contradicción descubrí que uno puede ser rico en apariencia y pobre en sentido. Fue entonces cuando comprendí que debía tomar una decisión radical. Con más miedo que certezas, renuncié. Sí, renuncié a lo que para muchos era el sueño dorado. Mis colegas me miraron como si hubiera perdido la cordura. Algunos incluso me dijeron: «Estás cometiendo el error más grande de tu vida». Pero yo intuía que el verdadero error sería seguir en un camino que no me pertenecía. Salí de ese edificio con un portafolio en la mano y un torbellino en el corazón. No tenía un plan definido, pero tenía algo más poderoso: la voluntad de empezar de nuevo. Esa renuncia marcó el inicio de mi reinvención. Fue como cerrar un libro a medio leer para atreverme a escribir el mío propio. Descubrí que, cuando eliges la autenticidad, el universo conspira para abrirte puertas que nunca habrías imaginado. Y aunque el miedo me acompañaba a cada paso, aprendí que la valentía no significa no temer, sino avanzar a pesar del temblor en las piernas. Después de dejar mi carrera como abogado, sentí que había saltado de un barco sin saber nadar. El vértigo era real. Busqué respuestas en libros, en viajes, en conversaciones con personas sabias, hasta que un día, llevado por la intuición y un deseo casi desesperado de encontrar sentido, viajé a la India. No sabía bien qué buscaba, pero estaba seguro de que no podía seguir viviendo como hasta entonces. Fue allí donde conocí a un monje que cambió mi forma de mirar la vida. Lo recuerdo sentado bajo un árbol, con una calma tan profunda que parecía que el mundo entero se detenía a su alrededor. Me escuchó durante horas hablar de mis problemas, de mis dudas y de mis miedos.
y cuando terminé, simplemente me dijo: Robin, respira, respira como si fuera la primera vez en tu vida. Al principio pensé que estaba bromeando, incluso solté una carcajada nerviosa, imaginando que una simple inhalación no podía resolver el caos interior que me devoraba. Pero esa misma noche, en el silencio de mi habitación, decidí intentarlo. Cerré los ojos, inhalé profundamente y por primera vez en mucho tiempo sentí el aire entrar no solo en mis pulmones, sino en cada rincón de mi ser. Fue un instante revelador. Me di cuenta de que había pasado años respirando sin vivir. Ese monje me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en la manera en que habitas el presente. Bajo su guía, aprendí a madrugar para ver el sol nacer, a escribir mis pensamientos en un cuaderno antes de que el día me arrastrara, a meditar con los ojos cerrados y el corazón abierto. También me enseñó a agradecer cada noche, incluso por los días difíciles, porque en ellos se esconden las mayores lecciones. Descubrí que la disciplina no es una cárcel, sino la llave de la libertad. No me convertí en monje, créeme, me veo fatal con túnicas naranjas, pero me llevé conmigo prácticas que transformaron mi vida. Años después, sigo recordando esas enseñanzas cada mañana, porque lo que aprendí en aquel lugar no fue una técnica de respiración, sino una forma distinta de estar vivo, más consciente, más presente, más humano. Cuando regresé a Occidente, después de mis aprendizajes en la India, muchos de mis amigos pensaron que había regresado distinto. Me decían en tono de broma: Robin, ahora vas a caminar descalzo por las calles y a comer arroz con las manos. Yo reía, pero en 1900 el fondo sabían que algo en mí había cambiado. Lo que no imaginaban era que una de las prácticas más simples que traje conmigo terminaría transformando mi vida, y más tarde la de miles de personas. Levantarme a las 5 de la mañana. Al principio, debo confesarlo, fue una tortura. La alarma sonaba y yo quería lanzarla contra la pared. El calor de las sábanas me suplicaba quedarme y mi mente inventaba excusas muy convincentes. 5 minutos más, Robin, lo mereces. Pero poco a poco, con disciplina y persistencia, empecé a descubrir algo poderoso. Esas primeras horas del día eran un territorio virgen, un espacio sin interrupciones, donde podía pensar con claridad, escribir con fluidez y planificar mi vida con propósito. Mientras la mayoría aún dormía, yo estaba diseñando mi mañana. Leía libros que alimentaban mi espíritu. Escribía reflexiones que me conectaban con lo esencial y me ejercitaba para mantener mi cuerpo despierto. Ese hábito se convirtió en un refugio. Descubrí que las mañanas tempranas no solo me daban ventaja en productividad, sino también en serenidad. Eran horas donde podía escuchar mi propia voz, lejos del ruido del mundo. Mis amigos me llamaban loco. Algunos incluso me decían: eso no puede ser sano. Sin embargo, con el tiempo, muchos de ellos volvieron a buscarme, intrigados por mi energía y enfoque. Yo les decía: la diferencia no está en que yo sea especial, sino en que aprovecho el momento del día que todos desaprovechan. El amanecer se transformó en mi gimnasio mental, en mi laboratorio de ideas y en mi altar de gratitud. Con los años entendí que madrugar no era simplemente un hábito, era una declaración silenciosa de compromiso con mi futuro. Levantarse antes que el resto del mundo es recordarte a ti mismo que tu vida merece ser cultivada con dedicación.
y aunque aún hay mañanas en que mi cama parece más atractiva que cualquier propósito, me levanto igual, porque sé que esos minutos tempranos son el terreno fértil donde germinan los sueños más grandes. Un día, en medio de una de esas giras interminables de conferencias, me encontré en un aeropuerto cualquiera, esperando otro vuelo que me alejaría de casa. Estaba agotado, sentado con el portátil en las rodillas, cuando una escena llamó mi atención. Una niña abrazaba a su padre antes de embarcar. El hombre lloraba como si supiera que ese instante era irrepetible. Aquella imagen, tan sencilla y poderosa, me atravesó el pecho como un relámpago. Me vi reflejado en ese hombre, pero con un matiz doloroso. Yo era el padre que muchas veces no estaba allí para abrazar a sus hijos. Ese momento me persiguió durante el vuelo. Miraba por la ventanilla, pero no veía las nubes, sino todos los cumpleaños, cenas y conversaciones que me había perdido en nombre de trabajo. Fue entonces cuando comprendí una verdad incómoda. ¿De qué sirve inspirar a miles si no eres capaz de estar presente para quienes más amas? El éxito público nunca debería costar la ruina privada. Tomé una decisión radical. Empecé a rechazar invitaciones, a espaciar viajes, a priorizar el tiempo en familia. No fue sencillo, porque el mundo siempre encuentra maneras de reclamar tu atención y a veces la tentación del reconocimiento es más fuerte que la voz del corazón. Pero recordaba las lágrimas de aquel hombre en el aeropuerto y me prometí no repetir su historia. Con el tiempo entendí que las grandes victorias no se celebran en auditorios repletos, sino en los abrazos que das en la cocina de tu casa, en los cuentos que lees antes de dormir, en las conversaciones espontáneas que se vuelven eternas. Descubrí que el verdadero éxito no consiste en los aplausos, sino en la tranquilidad de saber que estuviste presente para quienes más importan. Y esa, créeme, es la ovación más profunda de todas. He perdido la cuenta de cuántas veces fracasé. Publicaciones que nadie leyó, conferencias con salas medio vacías, proyectos que parecían brillantes en mi mente y terminaron estrellándose contra la realidad. Durante años creí que el fracaso era un enemigo que debía evitarse, hasta que comprendí que era, en realidad, uno de mis maestros más fieles. Cada caída, aunque dolorosa, contenía una semilla de renovación. Era como si la vida me dijera: este no es el final, es el comienzo de una versión más fuerte de ti. Recuerdo en particular un libro que publiqué con toda la ilusión del mundo. Pasé meses escribiéndolo, puliendo cada palabra, imaginando el impacto que tendría. El día del lanzamiento fui a una librería para verlo en exhibición. ¿Quieres saber lo que sentí? Dolor, porque nadie lo compraba. Estaba ahí, acumulando polvo, ignorado por los clientes. Esa noche regresé a casa con la sensación de haber fallado, pero con el tiempo entendí que ese silencio era un entrenamiento. La vida me estaba pidiendo paciencia, humildad y perseverancia. Con cada tropiezo descubrí que reinventarse no significa cambiar de piel una sola vez, sino estar dispuesto a transformarse continuamente. La incomodidad es el precio de crecer. El miedo, aunque parezca un obstáculo, es en realidad una brújula que apunta hacia lo que más importa. Aprendí que cuando sientes nervios y dudas, es porque estás a punto de expandir tus límites. Hoy sonrío al mirar atrás porque cada error
Me enseñó a no rendirme. Cada crítica me hizo más fuerte y cada obstáculo me obligó a crear caminos nuevos. Y aunque todavía tropiezo, ya no me avergüenzo de ello. Sé que detrás de cada caída hay una lección que espera ser descubierta. La reinvención no es un accidente, es una decisión diaria. La de levantarse con más sabiduría, con más humildad y sobre todo, con más coraje. Durante mucho tiempo pensé que la mente podía con todo. Me enorgullecía de mis largas jornadas, de dormir poco, de trabajar sin descanso. Creía que la disciplina era ignorar el cansancio. Hasta que un día, mi cuerpo me presentó la factura. El estrés acumulado me dejó agotado. Las noches sin dormir me volvieron irritable y los malos hábitos alimenticios me hicieron sentir pesado y sin energía. Fue un colapso silencioso, una alarma que no podía seguir ignorando. Comprendí entonces que no puedes pretender transformar tu vida si estás descuidando el vehículo que la sostiene, tu cuerpo. Ese golpe de realidad me obligó a replantearme todo. Empecé a ver la salud no como un lujo, sino como la base de cualquier logro. Comencé a correr por las mañanas, a alimentarme con más conciencia y a dormir como si fuera un ritual sagrado. Descubrí que el descanso no era una pérdida de tiempo, sino la manera en que el cuerpo se prepara para dar lo mejor. Entendí que cada entrenamiento era un acto de amor propio, que cada plato de comida sana era un regalo para mi energía y que cada hora de sueño profundo era una inversión en claridad mental. Lo curioso es que al cuidar mi cuerpo también empecé a cuidar mi mente. Me sentía más enfocado, más creativo y sobre todo más en paz. Comprendí que la salud no es solo física, también es emocional y espiritual. Mi cuerpo dejó de ser un accesorio al que atendía de vez en cuando y se convirtió en un templo que debía proteger. Hoy puedo decir que la vitalidad es uno de los mayores secretos de la grandeza. No se trata de correr maratones ni de tener músculos perfectos, sino de tratar tu cuerpo con el respeto que merece. Porque cuando tu cuerpo está fuerte, tu mente se expande y tu espíritu florece. Y si no lo crees, inténtalo. Fortalece tu salud y verás cómo tu vida entera comienza a elevarse. Durante muchos años huí de la soledad. Pensaba que era sinónimo de vacío, de tristeza, de abandono. Me rodeaba de reuniones, compromisos y ruido, convencido de que la compañía constante era un signo de éxito. Pero con el tiempo descubrí que esa huida me estaba robando algo esencial: la capacidad de escuchar mi propia voz. Fue en un retiro silencioso donde lo comprendí de golpe. Al principio, estar solo conmigo mismo fue incómodo. Me enfrenté a pensamientos que llevaba tiempo evitando. Sin embargo, después de los primeros días, sucedió algo inesperado. En ese silencio, comenzaron a surgir ideas que jamás habían aparecido en medio del bullicio. Descubrí que la soledad no es enemiga, sino maestra. Es en esos momentos de quietud donde la mente se aclara y el corazón encuentra respuestas. Muchas de las frases, capítulos y libros que más tarde compartí con el mundo nacieron en instantes de aislamiento, cuando nadie me interrumpía y el reloj parecía detenerse. Aprendí que la creatividad no se fuerza, se cultiva en espacios de calma. Y comprendí también que la productividad no se mide por la cantidad de tareas realizadas, sino por la calidad de las ideas que se gestan en la mente tranquila. Con el tiempo, empecé a reservar bloques de soledad en mi agenda
como si fueran reuniones sagradas conmigo mismo. Paseaba en silencio, escribía en mi cuaderno o simplemente observaba la naturaleza, y allí, en esa aparente nada, encontraba todo. La soledad se convirtió en un refugio, en una fuente inagotable de claridad. Hoy la abrazo como a un viejo amigo. No me asusta, me inspira, porque entendí que si no sabes estar contigo mismo, jamás podrás estar en plenitud con los demás. La soledad creativa no me alejó de la gente. Me permitió volver a ellos con más profundidad, con más ideas y con más amor. Recuerdo una firma de libros en la que un joven se acercó con los ojos llenos de lágrimas. Me tomó la mano y me dijo en voz baja: «Tus palabras evitaron que me quitara la vida». No supe qué responder. En ese momento, el auditorio desapareció. Las luces se apagaron en mi mente y solo quedamos él y yo. Lo abracé en silencio, porque entendí que ninguna frase sería suficiente. Ese instante me reveló una verdad que cambió mi manera de medir el éxito. El verdadero legado no está en los premios, ni en las portadas de revistas, ni en los números de ventas. El verdadero legado se esconde en las huellas invisibles que dejamos en los corazones de los demás. Durante mucho tiempo pensé que mi misión era escribir libros y dar conferencias, pero ese encuentro me enseñó que la misión más grande es encender una chispa en otra persona, aunque nunca lo sepas. No todos vamos a cambiar el planeta, pero todos podemos cambiar el mundo de alguien. A veces con una palabra, a veces con un gesto, a veces con simplemente estar presentes. Hoy entiendo que el legado no se trata de monumentos, sino de memorias, de cómo hiciste sentir a las personas, de si tu paso por la vida dejó más bondad, más esperanza y más valentía. Cuando miro atrás, agradezco cada cicatriz porque me permitió hablar con honestidad, y agradezco cada tropiezo porque me enseñó a acompañar mejor a quienes también caen. El viaje, por supuesto, no termina aquí. Cada amanecer es una nueva página que aún no está escrita. Cada reto es una invitación a crecer. Y cada día es una oportunidad para regalar al mundo un poco más de lo mejor que llevamos dentro. Mientras respire, seguiré compartiendo lo aprendido, no porque tenga todas las respuestas, sino porque sé que incluso una palabra, en el momento justo, puede salvar una vida. Y eso al final es la victoria más grande que un ser humano puede alcanzar. Gracias por llegar hasta aquí. Si este mensaje resonó contigo, te invito a suscribirte al canal para seguir compartiendo juntos este viaje de crecimiento, conciencia y transformación. Nos vemos en el próximo video. Sigue creciendo, sigue despertando tu grandeza.